Comprensión. ¿Qué comprende? Quinta parte. El amor dice, soy todo. La sabiduría dice, soy nada. Entre ambos fluye mi vida. Nisargadatta Maharaj. Es decir, el sentido de ser un yo individual, junto con todas sus percepciones erróneas, es visto en sí mismo como una percepción errada, como algo que nunca ha existido. El personaje soñado sigue siendo el personaje soñado. Se cepilla los dientes, recorta su barba, sigue disfrutando de los mismos alimentos, sigue teniendo escasas habilidades sociales y sigue hallando confusas y desconcertantes muchas de las cosas que se dicen o hacen, igual que siempre. Pero el personaje ha sido destripado, vaciado. Solía tomarse muy en serio, pensaba que era alguien. Ahora, cuando mira dentro de sí, sabe que no hay nadie en casa. El personaje es una farsa. Es una farsa. Solo permanece la profunda percepción yo soy. Y se sabe que esta percatación no es del personaje, sino de la presencia que es siempre y en todo lugar. Brillo perfecto. Lo único que la mente puede hacer es descubrir lo irreal como irreal. El problema es solo mental. Abandona las falsas ideas. Eso es todo. No hay necesidad de ideas verdaderas. No hay ninguna que lo sea. Nisargadatta Maharaj. La gran función continúa, y aunque este cuerpo-mente es totalmente parte de la función, también él, ahora todo se ve desde una perspectiva muy distinta. Está claro que no son los cuerpos-mente los que ven. No hay ningún sentido, ni ningún propósito. Los personajes soñados, meros personajes de película, en esta telenovela que es la vida, pasan sus vidas angustiados intentando descubrir su propósito. Se toman tan en serio a sí mismos. De aquí se atestigua y se sabe que todo sufrimiento, toda angustia, todo anhelo, pérdida, dolor, confusión, daño, todo intentar con todas las malditas fuerzas, forma todo ello parte de la sustancia del sueño. Es todo ello creación nuestra en nuestros intentos de salir de donde no estamos. Cuando hablamos de autosuperación personal, ¿quién se supera? ¿Quién hace la práctica? ¿Quién busca? ¿Quién anda buscando esos intentos de recorrer el camino, de seguir la vía? Todos ellos son intentos de extraernos del agujero que creamos precisamente con nuestros intentos. Es como estar en arenas movedizas. Luchamos instintivamente y creemos que eso sirve de ayuda, cuando en realidad es esa lucha en sí misma lo que constituye el problema. La lucha, la búsqueda, no es más que el sentido del yo individual intentando perpetuar su historia. No hay nada que buscar. La ilusión es la apariencia de separación. No hay nada que esté separado. Nada. Solo hay uno, no dos. Y eso es, y todo lo demás no es. Y ese no dos, que es lo que es lo que es yo, aquí. Todo cuanto es no algo, es esto mismo y dar.
es esta yoidad, es lo que yo es, que es todo lo que es. No hay más Dios que Dios, no hay más realidad que Dios, no hay nada que no sea Dios, lo que es Dios. Todo cuanto existe es lo que es. Está bien, pero ¿hay alguien que lo entienda de veras? Dado que no hay ningún sentido ni propósito, es igualmente obvio que tú, yo y todos nosotros no estamos haciendo nada. No obstante, la sensación es que de algún modo es adecuado que parezca que nosotros estamos aquí. A fin de cuentas, si la conciencia está soñando esto con toda su belleza y dolor y maravilla, ¿cómo podría no ser ello adecuado y hermoso? ¡Qué gracioso! Y sin embargo, nadie se da cuenta. Cuando digo que la vida no tiene importancia o que no tiene ningún propósito, algunas personas se enfadan. Bien, pero entonces, ¿qué sentido tiene estar aquí? ¿Por qué levantarse por las mañanas? Cuando lo cierto es que la experiencia evidente es que, aunque nada tiene importancia, ahora todo es más bello y más claro y más simple y disfrutable. Incluso las partes difíciles de lo que jamás lo fue antes de que sucediera el ver. Sí, incluso el caos y la violencia y la locura de la vida. Tanto el amor como la compasión, o la tristeza, o la rabia, o la aversión, se sienten con más claridad y se experimentan más profundamente cuando cada uno se enreda con los posibles sentidos o propósitos o las consecuencias que pudieran acarrear. Y sin embargo, las emociones pasan más rápidamente sin que haya sensación de importancia ni apego manifiesto. Este despertar no implica que no puedas sentir deseo, daño, dolor, dicha, felicidad, sufrimiento o pena. Todavía puedes sentir todo eso, solo que ahora ya no te convence. Ken Wilber. Parece estar extendida entre los buscadores la idea de que tras el despertar, la vida se presenta con un diferente abanico de experiencias y en particular persiste la creencia de que la experimentación de las emociones se aplana o desaparece por completo. Pero eso no es cierto. Una ayuda visual que me acude a la mente es imaginar una escala gráfica con un rango que va del 0 al 10. Durante la vida, tu estado emocional puede estar en cualquier lugar de este gráfico, correspondiendo el 0 a las cimas del desespero y el 10 a las más altas cumbres de la dicha. Lo que sucede cuando ocurre la comprensión no es que se aplane este rango, sino algo muy diferente. Todavía se experimenta el rango emocional entre el 0 y el 10, pero ahora también está la percatación de que ese rango no es el único rango que existe. Ahora se ve que el gráfico del 0 al 10 está a su vez en la cúspide de un inmenso rango que se extiende hacia abajo, 100, 1000, 100, 1000, incluso infinitas unidades. Y este inmenso rango soporta aquel 0 y aquel 10 de la emoción y experiencia humanas y los hace casi iguales. Todo lo que es decir, ese rango entre 0 y 10 todavía se siente en su totalidad. Pero ahora se ve y se siente que su amplitud es insignificante, apenas una minúscula marca sobre la infinita superficie de todo lo que es. Una vez provisto de la comprensión de que todo es un sueño, de que no existe nada que no sea todo lo que es, entras de nuevo en el sueño, al igual que hace Neo al final de la película Matrix,
cuando reingresa y prosigue con el juego, solo que ahora con pleno conocimiento de que el individuo no es real. Yo solía pensar que olvidamos con el fin de experimentar la separación del uno. Ahora sé que olvidamos, de acuerdo, pero que lo que olvidamos es simplemente que no hay separación en la experiencia. Que no solo es ficción todo lo que el individuo experimenta aparentemente, sino que también lo es el individuo mismo que experimenta. Todo, el propio individuo también, es una pompa imaginaria, lila, el juego divino.